a la entrevista del día por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña la ministra de Minería, Aurora Williams, quien está en Antofagasta con una agenda, pero que también participó de esta cena anual que organiza la Asociación de Industriales de Antofagasta, marcada por varios discursos, una visión de futuro y temas que vamos a estar conversando con ella. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti, Carolina. ¿Cómo estás? Bien, ministra, justamente yo lo decía, partir conversando por esta cena anual, uno de los eventos más importantes tal vez, y que la Asociación de Industriales en esta oportunidad además convoca a gran parte de los gremios o los más importantes sin duda de la industria minera en nuestro país. Este discurso estuvo marcado por varios aspectos. Uno de los temas importantes fue precisamente el diálogo, la confianza. Se habló también de la contaminación, lo ponen en algunos énfasis incluso, y en esto de recuperar también el valor social que pueda tener una empresa frente al respaldo ciudadano también. Bueno, efectivamente ayer se realizó la cena de la Asociación de Industriales de Antofagasta con ocasión del mes de la minería, la cena de la minería, que es una tradición ya dentro del calendario del mes de la minería, agosto, y naturalmente estuvimos presentes con una cantidad bastante importante de asistentes y además con los representantes de los gremios más importantes de nuestro país. Estuvo el presidente de la SOFOPFA, el presidente de la CPC, el presidente del Consejo Minero, tuvimos empresarios, proveedores. La verdad que yo creo que la cena se puede calificar de exitosa y tal como lo señalas, con discursos muy marcados en términos de una mirada optimista, una mirada de recuperar la confianza, una mirada de un país que no está en crisis y que en donde la minería es un pilar fundamental, y en particular esta región. Y eso lo hemos señalado, el aporte que la minería hace al Producto Interno Bruto en el país bordea del 13% y el PIB de la región es de un 62%. Entonces no cabe duda que este evento realizado en Antofagasta en el mes de la minería tiene un signo importante y además levanta un tema en donde todos los actores están presentes en relación a la minería. Eso es lo positivo, ministra, pero también hay ciertas aprensiones con la discusión sobre todo de la reforma laboral. La Federación Minera acá en Antofagasta también ha levantado la voz, y a propósito del último conflicto en Codelco, donde también se criticó bastante la forma en que se llevó adelante esta negociación, teniendo todas las consecuencias que claramente paralizaron en varias de sus faenas, incluso con agresiones y otras cosas de las que fuimos testigos también. Bueno, primero señalar que la reforma laboral, esta semana tuvimos la aprobación en el Congreso de la idea de legislar. Por lo tanto, hoy día se abre un mundo de posibilidades y eso pasa efectivamente por realizar el diálogo en los espacios que corresponden, y en este caso es en el Parlamento. Nosotros tuvimos un compromiso desde la campaña de abordar reformas importantes para nuestro país, y en particular hoy día la que estamos discutiendo, que es la reforma laboral, ya con la reforma tributaria, que estamos haciendo precisiones en lo que va de este año, y por otro lado además la reforma educacional, que es fundamental en realidad para el desarrollo de los niños y niñas de nuestro país. Desde ese punto de vista yo creo que es importante ver los puntos en donde efectivamente hay encuentros. No cabe duda que la minería es un sector que tiene una alta sindicalización y una sindicalización además bastante profesionalizada, pero este no es el estándar de todos los sectores en el país. Y temas como este, que son temas legales, son transversales y afectan a los distintos sectores. ¿Dónde está la subcontratación, ministra, a propósito del conflicto de Codelco? Lo saco nuevamente a colación. ¿Dónde está la discusión respecto a lo que muchos de los gremios mineros hoy por hoy, una de las realidades también más latentes en toda la zona norte? Bueno, acabamos de iniciar las conversaciones y la negociación con la CTC, quien había mantenido una paralización de actividades y en particular el bloqueo de algunos yacimientos de Codelco. Lo primero que yo creo que hay que señalar antes de entrar a conversar de lo profundo de lo que puede ser esta situación de la tercerización o la externalización es que debemos de rechazar cualquier acto de violencia. Nosotros en este movimiento tuvimos uno de los hechos más lamentables, como es la muerte de un trabajador, y yo creo que no existe reivindicación alguna que justifique que tengamos un trabajador fallecido, como es el caso de lo que ocurrió en El Salvador. Entonces, primero señalar y rechazar los actos de violencia. Hoy día existe una mesa de conversación entre AGEMA, entre la CTC y Codelco del punto de vista facilitador. Pero para algunos llegó tarde, porque el diálogo no estaba tan disponible según los trabajadores en su momento inicial. Es decir, más bien reacciona el gobierno a esa petición de los trabajadores. Pero fíjate que cuando uno escucha a AGEMA, escuchaba a Codelco y escuchaba a la CTC, había más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Todos hablaban de dialogar.
con más o menos condiciones, pero la palabra diálogo siempre estuvo presente. Y recordemos que en esto la posición de Codelco fue desde un comienzo, así como la posición de AGEMA, así como también la posición de la Confederación de Trabajadores Contratistas de la CTC. Por lo tanto, yo creo que nunca es tarde para iniciar el diálogo. Acá hubo intenciones de todas las partes de que efectivamente esto fuera, y yo siempre vimos y lo dijimos, nosotros esperamos que se busquen más los puntos en donde hay acuerdo que respecto de aquellos puntos en que no hay acuerdo, porque esos son los puntos que efectivamente posteriormente se conversan. Hoy día está en desarrollo las mesas. Nosotros celebramos que AGEMA, que es la agrupación de prestadores de servicios de Codelco, tome el liderazgo en lo que le corresponde, y junto a los trabajadores de la CTC y con Codelco como facilitador se puedan resolver los temas que en algún momento preocupaban a la CTC. Ministra, de alguna manera el conflicto, ¿cierto?, por el galpón de concentrado de cobre Enati y los embarques que Sierra Gorda realiza siguen siendo uno de los puntos más álgidos también para muchas de las agrupaciones. Hay solicitudes incluso donde se ha invitado a declarar a exministros respecto de la toma de decisiones en torno a su gestión y a la administración respecto de la contaminación previa que podría también existir en la ciudad de Antofagasta. Hay oposición incluso de los mismos movimientos aún, y el día de ayer se le emplazaba a través de una carta, ¿cierto?, en la cena de la minería también por un grupo de concejales de tomar alguna postura en definitiva por el tema de los metales pesados y cómo esto puede afectar a la población. Bueno, a ver, señalar primero que la aspiración de la sociedad naturalmente de vivir en un medio libre de contaminación es una aspiración que Chile la tiene reflejada en su Constitución, y a nosotros nos parece muy bien la expresión ciudadana del punto de vista de manifestar discrepancia por aquellas cosas que le preocupan. Ahora, un tema importante es que acá se han realizado diversas acciones, tanto por el gobierno regional, en algunas en donde participa minería, en otras en donde participa medio ambiente, que realmente apuntan a determinar los factores que puedan producir esta potencial contaminación. Y eso es lo importante. Primero, verificar si hay contaminación y cuáles son las fuentes que originan esta contaminación, de manera de ser asertivos en eliminar los agentes que producen una situación que es indeseada. El Colegio Médico ya ha presentado esas muestras y de hecho anunciaron una segunda toma de muestras en el sector cercano al puerto de Antofagasta. ¿No son suficientes, ministra, esos antecedentes sobre la mesa? A ver, yo no soy especialista en el tema, minería no es especialista en los temas ambientales, pero sí yo creo que aquí hay temas muy importantes que se están desarrollando. Por una parte, el gobierno regional de Antofagasta, que planteó un estudio, y un estudio bastante amplio respecto de potencial contaminación que pudieran existir a nivel región. Eso nos parece que es sumamente adecuado, porque insisto que acá la voluntad de todos es que efectivamente vivamos en un medio libre de contaminación, pero lo importante es atacar los agentes que la provocan. O sea, lo peor que nos pudiera ocurrir es que efectivamente apuntáramos a una medida, que esta medida se produjera y en la práctica no se movieran los indicadores de contaminación. Eso sería un tema muy preocupante, porque en la práctica no logramos el objetivo. Yo quiero además recordar que liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y donde participa además minería, se generó el acuerdo de producción limpia, que también es un tema relevante. Y una tercera situación es que hace poco, y de acuerdo a lo que nos informamos por la prensa, se generó un fallo por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente que establece además un conjunto de medidas respecto a este tema. Y se multa además hace poco también a la empresa justamente por no cumplir. O sea, para algunos hay datos suficientes sobre la mesa, sí, dirían, con esta multa a Antofagasta Terminal Internacional. Sí, nosotros desde ese punto de vista, y lo dijimos desde que asumimos, acá la institucionalidad tiene que funcionar, y tiene que funcionar en los ámbitos que corresponde. Y allí yo creo que es importante esperar el resultado del trabajo que lidera el gobierno regional del punto de vista de las mediciones que se hacen para saber efectivamente los agentes y abordar aquellos agentes que en algún momento pudieran producir contaminación. Anoche en la cena se acercaron dos concejales, Doris Navarro y Eduardo Parragués, y a mí me hicieron entrega de una carta. Yo tengo la mejor disposición, vamos a analizar su contenido para poder reunirnos. Yo normalmente vengo a Antofagasta, así que no hay ningún inconveniente poder conversar y ver cuáles son los mecanismos
que efectivamente puedan resolver las preocupaciones que ellos tienen. Ministra, vamos a seguridad. Recientemente se inaugura, o sea, se estrena la película de los 33, que obviamente nos hace revivirnos de los episodios bien trágicos, ¿verdad?, de la minería, pero que en Antofagasta también muchos utilizaron como crítica respecto de cuánto realmente se ha avanzado en términos de seguridad, y quienes incluso llamaron desde la Federación Minera acá en Antofagasta no asistir a ninguna celebración que tuviera que ver con el mes de la minería a propósito justamente de los temas de seguridad. ¿Cuál es el balance que se hace y tomando en cuenta los datos que también habrían en la anterior administración versus lo que ustedes podrían ofrecer en esta? Bueno, a ver, en materia de seguridad minera yo quiero señalar que hay avances muy importantes. O sea, en esto no podemos quedarnos atrás en los datos que entregamos y en las diversas acciones que hemos desarrollado para aportar a un tema tan importante como es la seguridad. La minería es una minería de estándar mundial y la seguridad también lo es. Y no solamente la seguridad de la gran minería, sino que además de la mediana y la pequeña minería. A modo de ejemplo, en el año 2009, un año antes del accidente de la mina San José, en Chile se realizaban del orden de las 2.800 fiscalizaciones. Al año 2014 se realizan 12.600 fiscalizaciones, se realizaron. Dato duro, esto es comprobable en Cernagiomín. Y nuestra proyección para el año 2015 es de 12.900 fiscalizaciones. O sea, en palabras muy simples, pasamos de 3.000 a casi 13.000 fiscalizaciones. Pero esto más que un número y un récord que podemos alcanzar año a año, lo importante es que cambiamos la calidad de la fiscalización. Hasta hace 2 años atrás la fiscalización se registraba en un libro en donde había una escritura manual. Por lo tanto, no necesariamente se fiscalizaban todos los aspectos propios de una fiscalización, se podrían omitir o además incluir otros. Hoy día la fiscalización tiene un estándar similar, se hace a través de un sistema computacional que se denomina SIMIN, y que esto implica además que el fiscalizador y el fiscalizado pueda hacer un seguimiento de esta fiscalización. Y la regularización de las pequeñas faenas, ministra, que es uno de los aspectos también relevantes en esta región sobre todo. Bueno, quisiera terminar diciéndote que en la práctica lo que nosotros abordamos es a una mayor fiscalización, pero una fiscalización de más calidad. Lo segundo, que es sumamente relevante, es lo que tú planteas, y que es la formalización de los pequeños mineros en particular. Y en eso reconocer que hemos tenido un apoyo muy importante en los gobiernos regionales a través de los fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en donde en todas las regiones mineras tenemos recursos que permiten la formalización de los pequeños mineros. Los pequeños mineros hoy día tienen obligaciones como, por ejemplo, presentar su plan de explotación y cierre, que para ellos siempre han planteado que es un problema complejo el costo. Lo que hacemos es colocar un conjunto de profesionales a disposición de estos pequeños mineros para que efectivamente recurran a las seremías regionales a lo largo de todo Chile, en particular también esta región, y poder optar a todos los procesos propios de regularización. Y eso para nosotros es sumamente relevante. ¿Y en qué porcentaje se ha avanzado en esa regularización? Mira, primero, lo no regularizado es una cifra un poco oculta, porque la verdad que si supiéramos todos los no regularizados sería, digamos, conocer a cada uno de ellos. Nosotros consideramos que debería de quedar por regularizar en Chile del orden del 5% de la pequeña minería. Una cifra, no digamos pequeña, porque pequeña es cuando es cero prácticamente, pero una cifra que en realidad nos ha permitido avanzar con el 95% de la pequeña minería en Chile, que hoy día está formalizada. Y además que para estar formalizada tiene un conjunto de beneficios que entrega el Estado. O sea, un minero que no es formal, aparte, ENAMI no le va a comprar, no va a recibir beneficios del Estado. Entonces hay un conjunto de desincentivos, además de la ayuda para formalizarse. Finalmente, perdón, y quiero destacar algo, porque esto es sumamente importante en materia de seguridad. Minería es el sector en la industria chilena más seguro. Y esto es demostrable a través del índice de frecuencia de accidentabilidad. Es un sector riesgoso, no cabe duda, pero que tiene normas de seguridad muy estrictas que de alguna manera mitigan esta condición. Esto no es complacencia, esto no significa que vamos a dejar de preocuparnos de un tema tan relevante, porque mientras tengamos un trabajador accidentado con tiempo perdido y un fatal, ojalá no lo tengamos, efectivamente la tarea no está hecha, pero los índices que tiene la minería son índices hoy día de estándar internacional, así que en eso ser muy enfático que nuestras normas de seguridad son normas que efectivamente apuntan a que el trabajador vuelva tranquilo a su casa. Y señalar además que la seguridad es un tema multisistémico, en donde el primer pilar
es el autocuidado. Con esto no estoy diciendo que no existe responsabilidad de la empresa o del gobierno o del Estado, pero es muy importante el compromiso primero con el autocuidado. Finalmente, ministra, la preocupación también la han manifestado en estas zonas las distintas compañías mineras. ¿Hasta cuánto más se puede aguantar esta alza del dólar, la baja del cobre y, en definitiva, proyectos estancados, parados o estas inversiones que se han dicho no llegarían en los próximos años de acuerdo a lo que se tenía proyectado inicialmente? Bueno, a ver, hoy día, dentro de las actividades que hemos realizado, presentamos el informe Cochilco acá en Antofagasta de la proyección de proyectos mineros para los próximos 10 años. La proyección indica al día de hoy proyectos, aproximadamente 42 proyectos mineros que bordean los 78.000 millones de dólares, 77.290 millones de dólares precisamente. Y de ese monto, el 44% está localizado en esta región. O sea, en los próximos 10 años, por lo menos 14 proyectos mineros se van a desarrollar en esta región. En su mayoría, ampliaciones de los proyectos actuales. Y eso para nosotros es una muy buena noticia, y digo nosotros como parte integrante de esta región, en el sentido que efectivamente la segunda región sigue liderando la inversión minera en Chile. Esto además va acompañado con una necesidad de mano de obra y que el Consejo Minero, a través de los estudios que ha realizado en los últimos 4 años, refleja una necesidad, una brecha de más de 27.000 trabajadores al año 2025. Por lo tanto, aquí tenemos minería, tenemos proyectos mineros y tenemos también requerimientos de mano de obra. Bien, ministra, gracias por acompañarnos nuevamente en Antofagasta. No, muchas gracias, Carolina. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad con la entrevista del día, como siempre, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión.